bienvenidas una vez más a esto que es Cautivante Podcast. Ya es viernes de conversación. Me encanta estar haciendo esto, grabar, platicar, y yo sé que Dios va a hacer algo muy bonito con esta conversación. Han sido muy buenos episodios los que hemos estado teniendo. Y bueno, las que ya nos ven en YouTube ya saben que tengo aquí otra invitada. Sí. Y ya te conocen, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien, gracias por invitarme otra vez, pastora. En verdad es un honor poder estar aquí y compartir este tiempo. Sí. Estuviste con nosotras, perdón que te interrumpa, junto con Kim, grabando un episodio. Pueden buscarlo, ya fue de esta nueva temporada en nuestro canal. Sí. Pueden buscarlo ahí donde Norma comparte el servir, ¿verdad? El venirse aquí al rancho, viniendo de la gran Ciudad de México, sirviendo aquí con nosotros. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial, ¿verdad? Pero preséntate, por favor, para las que no te conocen, las que no saben ni quién es Norma y todo esto. Dinos, pues soy Norma y soy parte del equipo de aquí de La Fuente, soy parte del staff. Llevo 7 años aquí, como dices, soy de Ciudad de México y para mí ha sido... La gran ciudad. Ay, sí, caótica pero hermosa ciudad. Y 7 años en los que he visto a Dios ser fiel en cada área de mi vida. Ha sido muy bueno. Sí, la verdad es un regalo para nosotros, para la iglesia. Estás a cargo del colectivo, todos los voluntarios, estás trabajando conmigo con Cautivante, en la alabanza, y trabajamos en lo que nos dejen estar. ¿Sí? Viajamos juntas hace días y nos preguntaban qué hacen. Todo. Lo que nos dejen hacer y donde podamos meter nuestras narices, ahí vamos a estar ayudando y donde nos inviten, ¿verdad? Que no nos inviten, ahí vamos a estar de todas formas. Apoyando lo que se pueda. Sí. Y para mí es un honor trabajar contigo, Norma, ¿verdad? Igual. Eres súper chambeadora, eres súper divertida, me encanta platicar contigo porque puedo ser bien honesta, o sea, puedo abrir mi corazón, puedo decirte ando de la fregada hoy, o sea... amo que estás aquí, en verdad, y te considero mi amiga, o sea, yo sé que trabajamos juntas hombro a hombro, ¿verdad? Sí. Pero también es bien bonito cuando podemos estar también como conversando cara a cara, ¿no? Sí, es súper bonito bueno. y sé que estás acá aparentemente sola, ¿no? Pero acá tengo toda una familia que ama. Dios me ha regalado y es tan bonito. Es saber que estoy como rodeada de gente que amo y que también me aman y que nos cuidamos. Entonces es súper bonito. Sí, no, y gracias por aceptar conversar conmigo. Norma, ¿quieres venir conmigo a conversar? Sí, claro que sí. Vamos. Estoy dentro. Tomaremos agua. No tecito, agüita, no. Pero gracias. Yo creo que, bueno, sí, de hecho, con esta nueva temporada del podcast, con el canal y todo, tuve mucho en mi corazón invitar a más mujeres, porque creo que todas tenemos historias, ¿no? Sí. Y obviamente estamos grabando con las pastoras, Pastora Ale, Pastora Marillo, Pastora Carla, y lo vamos a seguir haciendo. No se preocupen, ¿no? Pero ahorita por cuestiones de fechas y circunstancias no se ha podido grabar. Nuestra pastora salió fuera un mes y todo, pero ya pronto va a estar aquí de vuelta. Sí. Pero creo que tenemos muchas historias, muchos testimonios del poder de Dios. Y justo acabamos de terminar, los episodios pasados, ¿verdad? Uh-huh. Grabamos con Lidia y hablamos acerca de Débora, una mujerona, ¿verdad? Sí. Pero también ella nos compartió acerca de su divorcio, cómo fue que pasó esto, cómo Dios la fortaleció. Y sé que hay muchas que pueden decir, ay, pero oye, pues yo no he pasado por eso, yo estoy muy joven o yo qué sé, ¿no? Pero creo que todas tenemos una historia en nuestra vida que puede conectar con alguien más. Y a lo mejor para alguien va a ser la gran cosa, alguna cosa, para otras no. Pero por eso quiero invitar más gente, poder escuchar diferentes historias, ¿verdad? A lo mejor tú dices, bueno, yo no soy mamá, o bueno, yo no soy pastora, yo no, ¿verdad? Pero qué bonito poder tener un espacio donde podemos conversar y platicar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque esto es lo que conversamos en Cautivante, es lo que Dios ha hecho. Sí. Ser honestas en nuestro dolor, ser honestas en nuestras heridas, ¿verdad? Sí. Pero más es decir, vean lo que el Señor ha hecho. Sí, totalmente. ¿No? Y hablando tú y yo sobre que íbamos a conversar y todo, me encantó que dijiste, ¿por qué no hablamos de cuando sientes que te llega una ola a la vida y te tumba, pero luego llega otra ola y luego otra? Y luego me puse a pensar, híjole, yo hablaría muchísimo de eso, te juro. Sí. Estaba pensándolo
Y después tú me dijiste que quisiera compartir de esto que viví, una situación con enfermedad, ¿no? Uh-huh. En tu familia, con tu papá. Y dije, tenemos que hablar de eso. O sea, sí. Esos momentos donde sientes que, Señor, ya en serio, o sea, ya ¿en qué no, momento por favor. va a parar esto? O sea, ya, ¿no? Y ¡pum! Y luego ya te sientes como que, ok, ya voy para allá. Y luego, ahora por atrás te llega la ola. Y de pronto ya estás toda boca abajo con los pies de fuera. Me ha pasado. A mí me revolcó una ola una vez y fue horrible. Con mi así hermano. se siente. Íbamos bien valientes, ¿no? Cuando te metes como, yeah, y luego vas brincando las olas, sí. ¿no? Y no sé si te pasó, pero de niña yo pateaba olas según eso y las pateas y cuando de pronto es como que, oh my gosh, ahí viene una. Y yo me acuerdo que mi hermano me agarró, pero nomás yo sentía sus pies, él sentía los míos y como que salía y luego me volvía a sumir. No. Sí. Y luego cuando te das cuenta, estaba, o sea... Estabas en lo más bajito, pero una revolcada. Sí. Pero así hay situaciones en la vida, sí. Donde es una ola tras ola. Sí. Y una revolcada y sientes como que apenas si respiro cuando otra vez estás en lo profundo, sí. ¿Verdad? Pero después ya estás en la calma, en la orilla. Sí. Y te ríes. Te ríes de lo que pasaste. Es como de, ¿estoy bien? ¿Estoy completa? Sí, muy bien. Pero vamos a platicar de esto, ¿verdad? De la enfermedad que pasó tu papá. Cómo fue noticia mala tras noticia mala. Sí. Pero Dios. Pero Dios, siempre. Pero Dios. Sí. Así que yo recuerdo que un día llegaste conmigo en un miércoles. Íbamos a una reunión y me dijiste, oye, mi papá... Bueno, tú eres de Ciudad de México. Sí. Tus padres estaban en Cananea, Sonora. Por el trabajo de mi papá, ellos vivían ahí. Ajá. Muy lejos de acá. Muy lejos. Sea, recuerden que estamos en una ciudad muy lejos de todo. Pero hermosa nuestra muy ciudad. Hermosa, muy sí. hermosa. Yo recuerdo ese que llegaste y si te vi preocupada, me dijiste, oye, mi papá no está bien de salud, hablé con él, ¿verdad? Lo vi con mi mamá. Sí, hice videollamada. No había hecho videollamadas ni nada, solo mi mamá me contaba. Okay. Y ella llevaba como varios días así y me decía como, no, le duele mucho su cabeza o no, se siente de esta manera. Y yo le decía, no, hazle esto, porque no creía que era como que la gran cosa. Yeah. Hasta que hice videollamada y vi a mi papá así muy mal. O sea, él en como, no sé, una semana, él ya había perdido la movilidad de la mitad de su cuerpo. O sea, él ya no tenía fuerza y todo. Y de estar bien, ¿verdad? De estar bien. Estar al 100. Ajá, así. De un día a otro, él empezó a ponerse súper mal. Yeah. Y él era un hombre, pues, sano, fuerte, normal. Estaba trabajando y todo. Y me acuerdo que ya, de plano, un día ya no pudo pararse de la cama. Y mi mamá era la que estaba ahí con él, ¿no? Y lo levantaba para que pudiera ir al baño, lo que sea. Me cuenta mi mamá, ¿no? Que un día se cayeron, o sea, de lo pesado que ya era como peso muerto así, de lo pesado que estaba mi papá, o sea, ella no podía, pero mi mamá también en toda esta historia es como, la admiro tanto porque es una mujer de fe, esas heroínas de la fe, ¿no? Que te inspiran porque tú la ves y depende tanto de Dios. Pero bueno, mi papá estaban ahí y ya un día de plano mi papá ya no estaba como bien, era demasiado el dolor. Y lo tuvieron que llevar de emergencia a Hermosillo, pero Hermosillo está a 4 horas de Cananea, o sea, es lo más cerca que estaban. Entonces, unos amigos pastores los subieron al carro y se los llevaron a Hermosillo. Y llegando a Hermosillo, ingresaron a mi papá en urgencias y ya no salió y fue como, lo tenemos que operar de emergencia, tiene un absceso cerebral. Y le dijeron a mi mamá, o sea, si ustedes no hubieran llegado ahorita, él no lo hubiera librado. O sea, que te den esa noticia así, es como, ¿en qué momento pasó todo esto? Claro. ¿En qué momento empezó a girar de esta manera mi vida, ¿no? Como ahora todo ya, lo que quería como que seguro, estable, todo ahora ya se salió de mis manos. O sea, no podemos hacer nada por salvarlo, ¿no? Y me acuerdo que lo operaron. Ese día fue el miércoles que estábamos en temporada de COVID. E íbamos a hacer un live de miércoles. Y me acuerdo que me tocó cantar la de lo tengo perfecto en la mente. Me tocó cantar la de aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, yo voy a confiar. Y no sé qué, yo por dentro como... No, mi papá estaba en una crisis súper difícil de salud. Y me acuerdo que ya pues no había vuelos en ese momento. Entonces tuve que esperar al otro día para poder volar a Hermosillo y ahí encontrar a mi mamá en el hospital, ¿verdad? Sí.
Y me acuerdo que también tenía un poquito que acabábamos de sacar la canción de Descansa y apenas la teníamos grabada en un audio de teléfono. Sí. Y yo me acuerdo que todo el viaje yo iba con esa canción, te lo prometo, iba como... Puede fallarme la salud, puede estar débil mi espíritu, pero tú eres mi fuerza y descanso en ti, Señor. Sí. Pero no era, o sea, siento que estaba en ese momento donde vas procesando, conforme vas viviendo, vas procesando lo que estás pasando, porque no alcanzas como a comprender cómo está pasando todo esto y se siente a veces como esta es mi vida, esto está pasando en este momento. Sí. Y me estaba como, mientras escuchaba esa canción, me estaba convenciendo como de, Norma, si tienes que descansar en Dios, porque no hay otra opción, ¿no? O sea, es como, quiero aferrarme a declarar como, Dios, tú eres mi descanso en esto. Uh-huh. Y es súper impactante. Yo nunca había visto más que en las series, las series de doctores, pero yo nunca había visto a nadie entubado. Doctor House, ¿nunca viste Doctor House? Sí, me aventé todas las temporadas, por eso tenía las referencias. No, pero llegué al hospital y mi papá estaba en terapia intensiva, estaba entubado. Y me acuerdo que entré y lo vi, fue la cosa más impresionante. O sea, ver al hombre que con el que fui creciendo, ¿no? Y el hombre que había sido nuestro proveedor, el hombre fuerte, el con el que yo me sentía cuidada, segura, todo. Y de repente verlo en una cama, entubado y dependiendo de algo más para vivir. No, o sea, fue impactante, pero me acuerdo como que nada más descansé y dije, Dios, tú vas a hacer algo. Sí. Y me acuerdo que fue pasando y lo tenían que tener con cuidados, no lo pueden tener mucho tiempo en terapia intensiva porque puede tener otras bacterias y todo eso. El caso es que ya pasaron como semana y media, lo subieron a piso, pero era lo del COVID, estaba empezando como la parte más fuerte de la pandemia y pues podíamos entrar solo una persona en la habitación con él, etcétera. Pero sus defensas estaban muy bajas. Entonces, no sabemos en qué momento mi papá empezó a sentirse mal y yo empecé a notar que estaba tosiendo. Yo no sabía si era entre mi paranoia de que no quería que le pasara nada, pero yo estaba como al pendiente de cada detalle, ¿no? Teníamos anotado todo así y empezó a sentirse mal. El hospital, los doctores empezaron a enfermar de COVID. Había pocos doctores y mi papá necesitaba un especialista que era ¿cómo se llama? Ay, no sé, me acabo de olvidar el nombre del doctor. Pero era un especialista que se encarga justo de todas las enfermedades, de cuidar el sistema inmune. Entonces, en todo el hospital había solo un doctor que era el especialista y era pediatra. Entonces, cuando mi papá se empezó a sentir mal, él lo fue a revisar todo. Y llegamos mi mamá y yo y nos dijo, ¿saben qué? Ya no pueden pasar con él al cuarto porque tiene COVID. Oh, no. Y mi mamá y yo así como, ¿qué? O sea, no podemos entrar, o sea, no nos pudimos despedir de mi papá, no le podemos decir aquí vamos a estar, nada. Solo se lo llevaron, lo aislaron en el área de COVID y fue como, pues, no, ya no lo pueden ver. Los dejaron dejarle un celular ahí. Y ya, fue todo. Y a nosotros, pues, por ende, nos dio COVID. Entonces, estábamos encerradas en el cuarto de un hospital. Y ese era nuestro lugar por mucho tiempo, viviendo en un cuarto de hotel, que diga. En un cuarto de un hotel. Y mi papá en su cuarto de COVID. Y me acuerdo que hacíamos videollamadas. Mi papá estaba inconsciente todavía porque, pues, la operación de cerebro, ¿no? Él estaba desorientado y todo. Y nos marcaba como 2 de la mañana de, oigan, me siento de esta manera. ¿Dónde está hoy? ¿Qué pasó? Así. Entonces, ahora hablábamos con él y aquí estamos contigo. No sé qué. Las enfermeras súper lindas, ¿no? Es como Dios poniendo gente ahí con nosotros, cuidando a mi papá, aunque no podíamos estar ahí con él. Pues lo único que nos quedaba era orar, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en esa temporada que empecé a pensar como, ¿y qué voy a hacer ahora sin mi papá? ¿Cómo voy a cuidar a mi mamá? ¿Se va a ir conmigo a Tepic? Yo me voy a tener que venir para... O sea, yo ya empezaba a pensar... A pensar en una vida sin mi papá. Yo en modo trágico, ¿no? Pero yo ya estaba como que preparándome para lo peor. Y me acuerdo que en ese momento Dios empezó a hablarme. No te digo que fue de un momento a otro, sino me tomó tiempo reconocer la voz de Dios en medio de mi crisis. Y fue Dios diciéndome como... Tu papá está vivo, Norma. Tu papá está aquí. Ve un día a la vez.
Wow, sí. Y entonces fue como eso detuvo mi mente, porque al final me puse a pensar como todo lo que viene de parte de Dios es vida, sí, es verdad 100%. y es bueno. Y todo lo que no es eso no es Dios. Todo lo que está en mi mente sembrando miedo, porque si confieso mi mayor miedo en la vida es perder a mi familia, claro. Perder a gente que amo. O sea, no sé cómo enfrentar eso. Yo creo que nadie está preparado, sabe. ¿no? Sí, nadie está listo. Sí. Sí, ¿no? Y estar parada frente a esa situación, frente a ese gigante, o sea, era una cosa que me consumía en ansiedad, en temor, en dudas, en Dios, ¿qué onda, no? Porque parecía como Dios no estaba como haciendo algo, ¿por qué se está enfermando más? Y aparte era como una llamada, nos llamaba el doctor para darnos el reporte de cada día, y era como, ¿saben qué? Ahora su corazón está fallando. Y el otro día, ¿saben qué? Su riñón está fallando. ¿Saben qué? Ahora sus pulmones ya no están aguantando. Y yo como... sí, yo recuerdo que te escribí ahí, ¿cómo van? Y tú, ahora esto. Y yo, Señor. El día siguiente, oye, no, ahora le está pasando... Cuando me dijiste, tiene COVID. O sea, no entendíamos todavía el COVID. Era como que... O sea, había mucha gente muriendo, ¿no? Y cuando dijiste eso, yo, así en verdad, mi corazón fue como, Señor, no... Sí. Y luego dijiste, ahora yo tengo COVID, mi mamá tiene COVID, y solas, en una solas, ciudad, sin familia, sin nada. Sin nadie, lejísimos de acá. Sí. Y no era como que es muy fácil viajar ahorita, o sea. Sí, no. No, un caos total. Sí, pues había mucho temor, pero algo que podía ver como estando parada frente a esta situación era, Señor, pues, ¿a dónde más puedo ir? O sea, ¿a dónde más? Porque si somos honestas, como hay momentos en la vida en que, como, aparte como mujeres, ¿no? Tenemos esta tendencia de querer como controlar la situación. Querer sentir como, sí, puedo solucionar, sí, no. puedo solucionar esto de esta manera, sí, muy bien. Pero cuando es algo que está fuera de tus manos, que es algo que sabes como... Solo Dios puede, o sea, siempre en todo solo Dios puede hacerlo, ¿no? Pero en algo que es como ni soy médico, ni yo puedo sanarlo, ni yo puedo restaurar sus pulmones, ni su riñón, ni nada. Es como, Dios, ¿a dónde más puedo ir si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A dónde más podría ir? ¿No? Y voy a ti. Y me acuerdo que Dios me enseñó a dar gracias aún a mis mayores temores. Es como, Dios, gracias. Porque tú estás enseñándome algo. Tú estás fortaleciendo mi carácter, tú estás afirmándome. Y me acuerdo que en medio de todo esto podía recordar como dónde está Dios, dónde está su presencia, dónde está su amor, no hay temor. Porque el amor, dice la Biblia, ¿no? Como el amor de Dios echa fuera todo temor. Sí. Y es por su amor que Él actúa, que Él interviene. Es ese amor tan grande que tienen por nosotros que Él nunca nos va a abandonar. No, pero a veces en las crisis como que entramos como que en shock, nos bloqueamos o cosas. Pero venía a mi mente también como esta confrontación de ¿y dónde está todo lo que has cantado? Sí. O sea, has cantado un buen de cosas acerca de mí. Has compartido de un buen de cosas acerca de mí. Me acuerdo que me había tocado hacía poco enseñar del libro de Santiago, ¿no? De tengan sumo gozo cuando se encuentren diferentes pruebas y es una oportunidad para que su paciencia se desarrolle, no sé qué. Y fue como, ¿dónde está todo eso? ¿Sabes qué? Ahorita que dices eso, no quiero interrumpirte, no. Pero, si vemos en la Biblia, cuando Sadrach, Mesach y Abednego, si los dije bien, ¿verdad? Estaban en el horno. Dice la Biblia que el rey, el que estaba afuera, fue quien vio al cuarto hombre que dijo, ¿y que no metimos 3? Sadrach, Mesach y Abednego, la Biblia no dice si ellos lo vieron en el horno, pero el rey sí lo vio y dijo, ¿y hay alguien más ahí? Y creo que hay veces que cuando estamos en el fuego, sientes que no está ahí, a lo mejor no lo ves. Ahí está. Pero ahí está. Pero él siempre está. Me trajo esta imagen, o sea, el rey fue quien lo vio. Los chicos, no, ¿verdad? Pero ahí estaba, aunque dices, sentía que no, pero ahí estaba. Sí, totalmente. Totalmente. Y me acuerdo como, después lo pensé y como al final, o sea, orábamos por paz, oramos por fortaleza, pero reconocimos como nuestra paz no va a estar en si mi papá vive o no, o si mi papá sana o no. Mi paz está en que Dios está conmigo.
sin importar qué pase. Es difícil llegar a ese punto de reconocer como... porque obviamente nadie quiere ver a gente que ama o a cualquier persona sufrir de esa manera de salud, pero al final todo apunta a eso, como tú sigues siendo Dios, aunque no esté viviendo lo que yo quiero vivir o lo que yo quiero ver la respuesta, ¿no? O sea, tú sigues siendo Dios. Y me acuerdo que después de eso empezamos en junio todo esto, salió, gracias a Dios, lo sanó y lo sacó adelante del COVID, obviamente con varias secuelas, pero él salió, ¿no? Y me acuerdo que decíamos, Dios, queremos estar juntos porque atravesamos su cumpleaños en medio de todo esto, en agosto. Oh, no. Sí, pero gracias a Dios también, dos de mis tías en diferentes momentos pudieron viajar a Hermosillo para ayudarnos. Porque pues sí era mucho, ¿no? Estar ahí como todo el tiempo. Mi papá sale del hospital en agosto, celebramos su cumpleaños. Pues mi papá ya no podía caminar, o sea, había perdido la mitad de su cuerpo, muchas cosas. Y me acuerdo que pues tenía fisioterapias y todo. Mi papá salió sin caminar bien, o sea, él apenas si podía, tenías que agarrarlo y todo. Salió con oxígeno, todo eso. Wow. Celebramos su cumpleaños, le preparé de comer así lo que más le gusta, lo pasamos bien. Y después el neurólogo dijo, como saben qué, háganle una nueva resonancia magnética para ver cómo va. En ese momento le hacen la resonancia y se dan cuenta de que hay otro absceso, otra vez. El que le habían operado, había salido otro. Entonces fue como, ¿qué onda? En un mes, ¿verdad? Sí, menos de un mes. Entonces fue como, pues el primer neurocirujano que lo operó, él nada más como, yo nada más voy a operarlo, no le dio seguimiento, se fue, se perdió, nunca volvió a revisar a mi papá. Ya me acordé del nombre del otro doctor, el infectólogo. El infectólogo fue el que todo el tiempo, ese señor, ese doctor, estamos tan agradecidos por su vida. O sea, Dios en medio de esas temporadas, Dios manda ángeles. O sea, Dios manda gente. Sí, de hecho, siempre. A cuidarte. Siempre. Y ese doctor fue esa persona en nuestra vida, el que cuidó a mi papá. Fuimos con otro neurocirujano y él dijo como, tranquilos, o sea, esto ya nada más es como cuestión de abrir, extirparlo y va a estar bien. Eso ya fue en agosto, septiembre. Seguían en Hermosillo. Seguíamos en Hermosillo, no podíamos viajar por la condición de mi papá. Y ya, lo operan, lo vuelven a entubar por protocolo, lo suben a piso y mi papá se empieza a poner peor. Mi papá empieza, nunca había visto a alguien convulsionar. Me tocó ver la primera convulsión de mi papá, yo estaba así como en shock, soy súper sensible, entonces como siempre lloro, por todo lloro. Entonces empecé a llorar y el doctor, a ver, cálmate, si no te voy a sacar, tienes que actuar, que no sé qué. Yo, pues sí, está bien, perdón. Perdón por llorar. Es mi papá, por si acaso. Y mi papá empezó a empeorar, o sea, empezó a tener alucinaciones de que, mira, están bajando arañas por el techo. Y yo como, no, mira, vino a visitarme no sé quién. Así. Yo decía, ya no es mi papá. Ahora, y después otra vez volví a caer a lo mismo de, ahora necesito aprender a vivir con la nueva personalidad de mi papá. O sea, ¿cómo Dios, ayúdame a vivir, aprender a vivir y tener gracia para poder cuidar de mi papá aún con esto que ahora tiene, ¿no? Porque yo me imaginaba así de por vida. Pero Dios, ¿no? Interviniendo. Ahí nos tomó otro mes fueron como unos 2-3 días y dijeron, bueno, si no mejora lo vamos a entubar. Y mi mamá llorábamos. Me acuerdo que mi mamá, así mujer de intercesión, de oración, o sea, hermosa mujer. Me acuerdo que me levantaba a 3 de la mañana, pero yo decía como, no importa, o sea, 3 de la mañana todos los días, mientras estábamos sin poder ver a mi papá, 3 de la mañana todos los días a orar. Y había todo un grupo de la iglesia de mi mamá que era como, estamos orando con ustedes, Leti, a las 3 de la mañana todos, intercediendo por mi papá, así, o sea, y me acuerdo que aquí también, ¿verdad? Todos orando por nosotros, por mi papá. Y ahí te das cuenta de el poder de la oración también, o sea, como no hay otra cosa que te vaya a sostener más que saber tu depender en Dios y la oración. Y me acuerdo que estaba leyendo algo que escribí cuando estaba en esa temporada, pero escribí esto: que mi oración sea mi amparo, mi seguridad, mi descanso y mi alegría, porque en cada temporada de prueba tú me llevas a crecer.
O sea, quiero esto, que la oración sea mi seguridad, mi refugio, eso que pelea por mí, ese lugar en donde yo sé que Dios está intercediendo a mi favor. Y eso fue lo que nos sostuvo, ¿verdad? Eso y la alabanza, honestamente, adorar. Sí. Porque me acuerdo que canciones que repetía era la de Descansa mi alma, una y otra vez, pero también cantaba esta canción de, ¿cómo se llama? Julio Melgar, que se llama Cuerdas de Amor. Y esa canción dice, es tu amor el que me sostiene, es tu amor el que me levanta, es tu amor el que me da paz, el que me da seguridad, y tú tienes el control. Y lo repetía una y otra vez, para convencerme a mí, a mi mente, a mi espíritu, como tú crees en alguien poderoso, tú crees en alguien que es sanador, tú crees en alguien que es tu paz, tú crees en alguien que está en control. Entonces, por eso la Biblia dice todos los días como renueva tu mente todos los días, porque todos los días necesito recordarle a este cuerpo imperfecto y esta mente con llena de cosas y de ansiedades y de mil, como Dios es más grande que todo esto. Sí, y creo que a veces en el momento difícil es bien difícil verlo, ¿no? Y David siempre decía, alma mía, recuerda, porque las circunstancias a veces vienen y se ponen enfrente y sí te hacen ciego, ¿no? Pero sabemos así, aquí en el fondo de nuestro corazón, que Él es bueno y fiel. Sí, siempre. ¿Verdad? Y yo creo que es normal y no te sientas mal si en un punto dices, ¿cómo es que dudes? ¿Verdad? Creo que todas vamos a dudar. Todas vamos a llegar a un punto de, Señor, ¿dónde estás? O sea, Jesús mismo en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se siente así. Pero a veces esa ausencia de Dios es su presencia. Y sé que suena bien como que, pero pareciera que no, pero Él está haciendo cosas. Él está haciendo siempre. Y puedes verlo a veces esperamos el milagro de una forma, pero el milagro fue este infectólogo, ¿no? Sí. O sea, fue parte del milagro y tú quisieras que se levante de la cama, ¿no? Pero Dios ahí está. Cuando tú piensas que está ausente, no está ausente. De hecho, Él está más presente, ¿verdad? Y yo lo pude ver con tu papá. O sea, yo recuerdo marcándote. Recuerdo una madrugada. Ay, sí que te marqué. No, pero está fue el día que lo intubaron. Fue el día que lo intubaron. Que eran 3 de la mañana. 3 de la mañana fue la segunda vez que lo operaron. Sí. Y te marqué porque yo dije, ya no va a salir de esto. Sí, y te escuché, o sea, me dijiste, se convulsionó y escuchaba tu voz. O sea, yo fui, agarré agua, o sea, me salí del cuarto, o sea, me fui a mi sala a hablar contigo como, o sea, no, Señor, o sea, creemos que, y te escuchaba. Y yo dice, Señor, ¿qué le voy a decir? O sea, entiendo la circunstancia donde está, ¿no? Y recuerdo que estabas llorando y me decías, o sea, yo creo que ya. Y bueno, Norma, vamos a seguir confiando en Dios. Confiando en Dios y o sea, pero había algo aquí que decía, van a estar bien. O sea, era como todo va mal, pero algo aquí decía, van a estar bien. Sí. Y recuerdo, después Jessie despertó a las 6 y hay que orar por Norma y nos pusimos a orar por ustedes. La iglesia empezó a orar por ustedes. O sea, había un ejército levantando sus brazos en oración y yo decía, Señor, o sea, estar en un hotel, yo sé lo que estar en un hotel 3 días, es como que ya quiero mi casa, o sea, yo recuerdo el día que te fuiste y pasaron meses para que volvieras. 7 meses. 7 meses y viviendo en otra ciudad, en un hotel, moviéndote de hospital, hotel, o sea, en una ciudad donde no había nadie, pero luego ves a Dios, ¿no? Ahí en medio de haciendo algo. Totalmente. Y aún nosotros estando cara como, Señor, ¿qué vas a hacer? Porque creo que es hermoso saber, Él siempre hace algo bueno. Sí. Y no vamos a decir que fue la voluntad de Dios la enfermedad de tu papá, porque no es su voluntad. No. Yo no sé por qué a veces pasan cosas así, pero de algo estoy segura, es que todas las cosas nos ayudan para bien, para los que creemos en Él. Amén. Y es una de mis esperanzas bien grandes, porque hay circunstancias que digo, Señor, o sea, es que esto, no puedo decir que eres tú, porque esto va en contra de quién eres, y sé que esto no es tu voluntad, y no sé por qué pasa, y no me quiero clavar en eso, sino que, ok, aún así, tú que sí puedes hacer en esto. Sí. En muchas circunstancias, ¿no? Cuando recibes una noticia tras otra, o sea, yo recuerdo el año pasado diciendo, Señor, o sea, ya estoy toda quebrada, o sea,
No, ya, o sea, ¿a dónde pues? Y a lo mejor decir, ay, pero mira, cada quien en sus circunstancias. A lo mejor alguien dice, no, no es mi papá, pero a lo mejor es tu matrimonio, a lo mejor es tu hijo. Quiero que cada una pueda entender, tu temporada difícil es tu temporada difícil de ti. Tiene el peso, y es lo más difícil que tú estás pasando. Sí. Puede ser que se te cayó la uña y eso es lo más difícil que te ha pasado y está bien. Sí. O sea, es tu difícil, ¿no? Entonces, no importa lo que sea que estés pasando. O sea, pon tu mirada en el Señor y agarra la esperanza de que el Señor no deja de hacer algo nuevo. Amén. Sí. La Biblia dice, el que duerme, me encanta. Descansa. Me encanta eso. No, él no descansa. Y recuerdo una prédica que escuché un día de una pastora que decía, ella no podía dormir de la preocupación de su ministerio, y que el esposo como, ay, ya vi, descansa. Y ella, no, es que no puedo dormir. Que el esposo le dice, a ver, si mi Biblia dice que el que me cuida no duerme, entonces ¿por qué nos vamos a quedar despiertos los dos? O sea, alguien en esta relación tiene que dormir. Le dice, y eso voy a hacer yo. Sí. Y fue cierto. O sea, él no descansa. Tú sí puedes descansar. En él. Sí. Y eso fue como un alivio al corazón en cada situación. Sí. Porque mira, hay días buenos, pero la vida puede cambiar así. En un momento. En un momento. O sea, tú eres testigo de eso. Sí. En un día, tu vida cambió. Sí. ¿Verdad? Pero qué importante es siempre estar parado. O sea, como recordar, estoy parado en la roca. Que es Cristo. Es mi fundamento. Él es mi piedra angular. O sea, como Él me sostiene. Sí. Y me acuerdo que en ese tiempo también leí el Salmo 107, ¿verdad? El Salmo 107 y... Ese es mi favorito, yo también lo traía sin que tú supieras estas cosas. Sí. Pero el Salmo 107 y lo menciona 4 veces, o sea, que el salmista está pidiendo socorro cada vez. O sea, como, Señor, ayúdame, clamo a ti desde la dificultad. Y después dice... El Señor siempre les respondió. O sea, el Señor dice que los llevó a un nuevo lugar. El Señor les rompió las cadenas. El Señor los arrebató del fondo donde estaban. O sea, el Señor siempre hizo algo. Y después de eso siempre dice, ofrezcan sacrificios de agradecimiento. Alaben al Señor por su gran amor. O sea, mi respuesta aún antes, durante y después, o sea, aunque no lo estoy viendo, yo siempre ofrezco alabanzas, ofrezco ofrendas de agradecimiento a Dios, porque Dios, es decir, como Dios, tú ya lo estás haciendo, aunque no lo puedo ver, tú ya lo estás haciendo. Y eso me encanta, y me gusta mucho el Salmo 107, 29, bueno, desde el 28 dice, socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Y me encanta esto, calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Y para mí eso fue como, va a haber quietud. Sí. Va a haber quietud. El Señor nos está llevando. O sea, el poder de la voz de Dios calma las tormentas. Sí, sí. Y hace rato que estábamos diciendo lo de las olas, me venía a mi mente como esto de, entre más afuera estás, más duro te pegan las olas. Pero entre más adentro estás del mar, más seguro estás de que no te revuelque una ola. O sea, entre más profundo estás, por así decirlo, estás como que más a salvo de que te revuelques, salvo que tú te subas a la ola, ¿no? Claro. Pero me llevó a pensar como, entre más profundo estoy en Dios, más segura estoy de que esas olas que vienen no me van a arrastrar y no me van a desmoronar, no me van a destruir, no me van a ahogar, porque estoy tan profundamente sumergida en el amor de Dios, en la dependencia de Dios, que es como, nada me va a mover de esto, ¿sabes? Como, y definitivamente mi familia y yo no somos los mismos después de eso. Como nuestra fe es más fuerte. Nuestra dependencia de Dios es más fuerte. ¿No? Sí, porque viste ahí su mano. O sea, viste este Dios que cuida, protege, provee, consuela, abraza. Sí, todo, hace todo. Te fortalece, ¿verdad? Y la provisión también fue maravillosa, ¿no? Yo recuerdo, o sea, orábamos ahí, Señor, o sea, sabemos lo que es ir a un hospital, sabemos lo que es
o sea, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Tú lo vas a hacer, cómo, sí. Pero tienes que hacer algo. Sí, tenemos que pagar un montón de dinero. Y Dios ha sido dinero. tan bueno, ¿no? Sí, o sea, siempre fiel ustedes, Dios. O sea, mira, nomás lo pienso y digo, o sea, este es nuestro Dios. Sí. ¿Verdad? Pero algo que admiro de ustedes es que no se amargaron contra el Señor. Creo que todos, y está bien, yo siento que Dios... Me encanta ver a Tomás en la Biblia porque siento que yo soy mucho como Tomás a veces que pregunta, yo no sé eso, ¿cómo? O sea, no, hasta no ver, no creer, no, caemos así, pero siento que Dios también tiene una gracia, como, ok, déjame te muestro, ¿no? Entonces, amo eso con el Señor, pero creo que es normal decir por qué, y nos encerramos en los porqués, ¿no? Pero hay veces que el Señor no va a responder, ¿verdad? Un por qué. Y nos amargamos contra el Dios, contra el Señor. O porque no lo hiciste como yo esperaba que lo hicieran, Señor. O sea, claro que hay dolor y que a lo mejor sí puede haber un poco como de, Señor, me fallaste. Lo pensamos así, como me fallaste. Pero, espérate, o sea, Él no lo va a hacer a tu forma. Las cosas Dios no las va a hacer a tu forma. Sí. Y tienes que confiar de que sea lo que sea, Él siempre todo lo hace nuevo, lo hace bien y lo hace mejor. Sí. Y ten esa esperanza en tu corazón. A lo mejor no ves el milagro como tú lo esperas, pero de que va a haber un milagro, va a haber un milagro. Sí. Mira, yo lo entendí, no recuerdo bien, pero fue una hermana que creo que falleció su marido, ni recuerdo su nombre, pero ella dijo esto, el milagro fue que él fuera con el Señor y descansara. Y yo como, ¿qué? Dice, porque esa era su sanidad. Sí, wow. O sea, yo estaba aquí como, no, déjamelo, Señor, déjame. Pero era que viniera y sufriera. Pero el milagro fue que descansó. Dice, y sé que no lo tengo, pero ahora tengo al Señor. Y la comunidad de fe me ha levantado. Pero esas palabras que dijo, es que el milagro fue que él sanó. Ya no había tratamiento para él, pero el milagro era ese. Me quedé en shock. Yo tenía como 13, 14 años. No, un poquito más. Pero fue como que, ¿qué? O sea... Sí. Pero creo que cuando abres tus ojos a ver lo que Dios realmente está haciendo, ¿no? Y descansar en que, ok, Señor, a veces no entiendo, pero sigues siendo bueno. Siempre. O sea, y aún aunque pierdo algo, yo sé que tú siempre vas a regresar eso 10 veces más. Sí, ¿no? amén. Y pues queremos animarlas, ¿no? Porque... Es un momento de confusión, es un momento de duda, incertidumbre, muchas emociones, pero párate en Cristo. Sí, amén. Y busca tu comunidad de fe. No, dale. Perdón. Sí, dale. Y sabes que también algo que puedo ver en medio de esa situación que pasamos, me encanta como dicen, como Dios siempre tiene un plan dentro del plan, ¿no? Porque en medio de todo esto, como dices, si nos hubiéramos como... amargado con Dios, o sea, sí lo sanaste, pero lo dejaste como, pues no puede caminar, o depende de oxígeno, o su cerebro no está bien, no ve. O sea, si nos hubiéramos puesto a ver todo lo que no hizo Dios, nos hubiéramos perdido del milagro que sí hizo, ¿no? De lo que sí hizo el Señor. Y vimos también milagros en el intermedio, o sea, durante todo el proceso que pasó, vimos milagros en la familia. Ya, wow. Que si no, o sea, se está gacho decirlo, pero si no hubiera pasado eso, lo que estamos viviendo hoy, no lo hubiéramos vivido de otra manera. Y otro milagro es que lo que tú pasas, las pruebas en las que pasas, también se trata de otros. Y me encantó que médicos, o sea, hombres de ciencia, hombres que a veces ni siquiera creen en Dios, hombres reconociendo como es un milagro. Y que vieran el poder de Dios, que vieran como hay un Dios real, hay un Dios vivo, hay un Dios poderoso que actúa en lo que estamos limitados humanamente. Es ahí en donde obra nuestro Dios. Claro. Y qué maravilloso es ver que, o sea, es como que ilógico tal vez, pero fue como, Dios, gracias, porque hubo salvación a través de esto que tú hiciste, Dios, que fue tan doloroso para nosotros como familia. Hay victoria, porque también gente fue salva, gente escuchó de quién tú eres, gente reconoció lo vio, fue evidente, como tú trajiste sanidad a la vida de mi papá.
Claro. Y sabes que amo cuando viene tu papá ahora con tu mamá y está aquí ayudando. Ay, sí, sirviendo. la otra vez sirvió en café. Ajá, o sea, ves un milagro. De veras, cada vez que lo veo en el tiempo de alabanza y veo que levanta sus manos, digo, wow, qué historia, Señor. Qué historia de tu poder, ¿no? Sí. Y sé que sigue en un proceso todavía de sanidad. Sí. Pero vemos milagros, ¿no? De los mejores médicos lo atienden. Hay provisión para una, ¿cómo se dice? Pues poder seguir con sus tratamientos. Sí, todas las medicinas. Solo Dios. Solo Dios lo puede hacer. Ánimo, ¿verdad? Yo te juro que, o sea, perdón, no hablamos de qué versos hablar, pero para mí este 107 es bien importante porque termina en el 7:43 cuando dice, y verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Sí. Ese es mi verso de Señor, sí. Sí. Y algo que he robado de Pastora Karen, ella es pastora en Camino de Vida. Pastora Karen siempre dice cuando le detectaron cáncer, sí, mi oración era, Señor, que mis circunstancias no cambien el concepto que yo tengo de ti. Uh-huh. Si queremos animarlas, todas que están pasando, a lo mejor es tu hijo enfermo, a lo mejor es no sé, tu esposo, a lo mejor tú estás batallando con alguna enfermedad, alguna noticia que te cambió la vida. Abre tus ojos. Sí, amén. Aquí sepas que ahí está el Señor. Como lo dije, Sadrach, Mesach y Abednego no lo vieron, pero el Rey sí lo vio. Sí. Ahí está el Señor. Y Él cuida de los suyos. Amén. Y que sepas que Él te ama, como hablaste ahorita de su amor. Él te ama. Y así como tú cuidas a los que amas, imagínate cuánto no te va a cuidar el Señor. Sí. Pero ora esto, Señor, hazlo a tu forma, ¿verdad? Sí. Hay una canción con la que estoy obsesionada, ya lo sabes, ¿verdad? Defender se llama y ella dice, so much better in your way. Es mejor en tu forma. Y es mi oración, haz todo a tu forma, Señor. Por más, como decíamos, yo quiero controlarlo y que así, o sea, no, Dios, a tu forma, a tu forma. Y a lo mejor me va a costar, de hecho me va a costar, porque quisiera yo que fuera una forma, pero tú eres Dios. Sí, ¿verdad? amén. Y tú eres Dios. Sí, Primera de Pedro, ¿no? Dice, en la versión del mensaje dice, vive despreocupado en Dios. Ay, sí. Vive despreocupado porque Él cuida mucho mejor de ti. Yeah. Y tenemos que aprender a vivir con eso. O sea, en medio de la ansiedad, en medio de tantas cosas que pueda haber en nuestra mente, es como, vive despreocupada en el Señor. Sí. Porque Él es nuestro descanso. Amén. ¿Verdad? Amén, amén. Y por si acaso esa canción la escribimos aquí en la iglesia. Pueden buscarla ahí en YouTube. Descánsame, una gran canción. canción. Bendición. Sí, fue también para mí, fue en pandemia. Y fue un himno, ¿no? Para nosotros. La estuvimos cantando, me acuerdo. Sí, con una acústica. Con una acústica y un pianito en los tiempos de alabanza y fue... Hermoso. Muy, muy bonito. Hermoso. Híjole, qué hermoso platicar contigo. Podríamos platicar más y más y más, pero normalmente me encantaría que puedas orar por cada mujer que está pasando una situación difícil y donde dicen, no lo veo, no veo la luz. Que puedas orar y hablar palabras de bendición para ellas, de paz. Sí. Y chicas, gracias, ¿verdad? Por escucharnos hoy. Gracias por ser parte de esta comunidad y sigamos creciendo juntas, ¿verdad? Sigamos aprendiendo juntas y dejando que el Señor siga transformándonos y que nos siga sorprendiendo con sus milagros. Ora esto, quiero ver milagros, Señor. Amén, sí. A tu forma, a tu forma. Entonces, ¿por qué no oramos, Norma? Sí. Amado Dios, cuántas gracias te damos porque podemos reconocer que en todo tiempo tú estás con nosotros, Señor, peleando por nosotros. Tú vas delante nuestro, Señor, abriendo camino, cumpliendo tu voluntad en todo momento, Señor. Y yo oro en este tiempo por cada mujer, Señor, que está atravesando cualquier situación en su vida, sea enfermedad, sean situaciones familiares con sus hijos, Señor, laborales, personales, Señor, cualquier situación que estén atravesando, que sus ojos sean abiertos a tu verdad, Señor. Amén, Señor. Que cualquier mentira que el enemigo haya querido sembrar en su mente, de temor, de dudas, de ansiedad, Señor, todo esto sea
vencido en tu nombre, Señor. Amén, que ellas puedan ver la verdad, la vida, el amor, la bondad que hay en ti, Señor. Que ellos puedan verte en los milagros diarios que hay en sus vidas, Señor. Que tal vez todas las situaciones que están pasando, Señor, no bloqueen su mirada de verte a ti, Señor. Amén. Abre sus ojos para que ellas puedan mirarte Gracias, a ti Padre. en medio de todo. Darles la Gracias, fortaleza, Señor. Darles la gracia para cada Gracias, día, Señor. Padre. Que ellas puedan recordar que tú las sostienes, que Amén. tú las amas, que tú cuidas de ellas, Señor. Amén. Que tú vas a traer sanidad, provisión, paz que sobrepasa Amén. entendimiento. Amén, Señor. Paz que el mundo no puede entender, Señor, pero que viene de parte tuya. Amén. Te damos gracias porque tú siempre eres fiel, Sí. tú siempre eres bueno y siempre estás Sí, obrando a Señor. nuestro favor, Ujú. Jesús. Tú nunca has Amén. perdido ninguna batalla, Señor. Y sabemos que en la vida de cada mujer no va a ser la excepción. Tú no vas a perder ninguna batalla en la vida de cada mujer que confía en ti, que ha puesto su esperanza en ti, Jesús. Amén, Señor. Gracias. Te amamos y oramos en tu Gracias, nombre, Señor. Padre. Amén.